¿Alguna vez habrás estado sentado solo en tu casa cuando de repente sientes una presencia que te rodea? ¿O has oído algún golpe durante la noche que no ha debido suceder? Sin importar si eres creyente de lo paranormal o no, la verdad es que todos hemos experimentado algún suceso que no podemos explicar. Me gustaría que me contaras en los comentarios cuál es el tuyo. La Casa Sally fue construida a mediados de los años 1800 en Atkinson, Kansas. Desde el exterior, la Casa Sally se ve como cualquier otra casa. Sin embargo, se considera una de las propiedades más embrujadas de los Estados Unidos. Todos los invitados deberán firmar una liberación de responsabilidades por si se lastiman durante su visita. En algún momento, la casa perteneció al doctor del pueblo y era el lugar donde solía tratar a sus pacientes. Un día la madre de Sally, de 6 años de edad, corrió con su hija al doctor después de que ésta colapsara con un dolor abdominal. El doctor supo rápidamente que se trataba de un caso de apendicitis, por lo que debía operar rápidamente para prevenir que el órgano estallara dentro de su cuerpo. Había suficiente tiempo para poder inyectarle anestesia, pero no había suficiente tiempo para que le hiciera efecto. Por ese motivo, mientras la cirugía empezaba, la casa se inundaba con los gritos desgarradores de la pequeña. Desafortunadamente, la cirugía no hizo su efecto y Sally falleció en la mesa de operaciones. Sus últimos pensamientos se concentraron en este hombre malvado que para ella la estaba torturando. Más de 100 años después, concretamente en el año 1993, una pareja se mudó en la casa y pronto empezaron a experimentar extraños eventos que parecían probar que el espíritu de Sally aún estaba allí atrapado. La pareja reportaba espacios muy fríos, incendios inexplicables y ataques misteriosos hacia el esposo, los cuales se volvieron muy comunes, objetos que se movían completamente solos, así como también animales que se rehusaban a entrar en algunas de las habitaciones de esta casa. El castillo de Brissac es un imponente edificio que fue construido en Francia durante el siglo IX. Se trata de un castillo de 7 pisos, por lo que es uno de los más altos de todo el país. En algún momento de la historia fue el hogar de alguien, así como también ha sido un lugar de grabación durante varios años. Sin embargo, con tantas historias y eventos escalofriantes que sucedieron dentro de estas paredes, no es sorpresa para nadie que muchos crean que el lugar está embrujado. Muchos fantasmas han sido reportados por los visitantes a este lugar, siendo el más común de todos la Dama de Verde. Se dice que es el fantasma de una hija ilegítima del rey Carlos VII. Supuestamente, la mujer fue asesinada dentro del castillo por su propio esposo después de que se descubriera que ésta había tenido una aventura. Hasta el día de hoy, aún se cuenta que camina cerca de la capilla y que viste un traje verde totalmente cubierta con un velo que tiene agujeros en donde se supone que deben ir sus ojos y su boca. Sus llantos y lamentos se pueden escuchar como eco a lo largo de todo el edificio cuando todo está en silencio. Esto ha hecho que el castillo sea un lugar atractivo para muchos visitantes y cazafantasmas que desean probar su valentía pasando una noche dentro de las paredes de este lugar y sobre todo dentro de las habitaciones, las cuales aún conservan su apariencia original. La historia detrás de la casa Haufoy, ubicada en el norte de Reykjavik en Islandia, es muy extraña, pues no solo fue el lugar de un evento histórico, sino que también ha estado conectado con relatos de embrujos que han sido tomados con mucha más seriedad que la mayoría. Construido en el año 1909, dentro de él hubo varios residentes, entre ellos el cónsul de Francia de ese momento, e incluido también Einar Benedictsson, un poeta islandés. Durante los años 40 y 50, allí se estableció el consulado de la ciudad. Luego, en el año 1986, aquí se instaló la cumbre de Reykjavik, la cual fue una reunión entre el presidente Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. En esa reunión se iniciaron las gestiones relacionadas con el fin de la Guerra Fría durante esa época. Sin embargo, son las historias de fantasmas y sucesos extraños que suceden en este sitio los que lo hacen ver como un lugar muy misterioso. De acuerdo a la leyenda, el lugar está embrujado por el espíritu de una niña pequeña, que aunque nadie está seguro de quién es, se cree que puede estar relacionado con un cementerio vikingo que está debajo de esta propiedad. El representante británico John Greenway se sintió tan perturbado por los extraños sonidos durante la noche y los eventos paranormales que le ocurrieron, que le escribió al gobierno británico para hacer la petición de que el consulado se cambiara de lugar. Sus quejas eran tan perturbadoras que ellos le vendieron la casa de vuelta al gobierno irlandés solo unas semanas después. Hasta el día de hoy no se ha podido confirmar o negar que en esta residencia habite un fantasma.
Nueva York tiene un gran número de propiedades que se creen que están embrujadas, pero la más famosa de todas es la llamada Casa de la Muerte, ubicada en Greenwich Village, construida en 1856. Este lugar se convirtió muy popular cuando fue la residencia de un magnate ferroviario. Eventualmente la familia se mudó y desde ese momento la casa se ha asociado con extraños eventos. En el año 1897, un nuevo dueño, que era un famoso ciclista, experimentó un momento de imprudencia cuando atropelló a un niño con su bicicleta y por ello fue arrestado. Después de eso se mudó de la casa y el próximo residente fue nada más y nada menos que Mark Twain, quien también escribió experiencias paranormales tales como piezas de madera que flotaban y sensaciones muy extrañas. Más adelante, los nuevos residentes aseguraron haber visto sombras tenebrosas, apariciones y también haber escuchado sonidos extraños. Años más tarde, ya en 1987, algo terrible sucedió. Una chica falleció de manera violenta dentro de la casa. La policía que se presentó en la escena del crimen reportó extraños sucesos e inusuales comportamientos de aquellos que estaban presentes. Los padres de la niña fueron arrestados y acusados. Al parecer, una serie de sustancias fueron el detonante de ese delito. Sin embargo, hay quienes creen que algo extraño dentro de la casa provocó que estas personas enloquecieran y cometieran aquello, pues eventos inexplicables también fueron reportados en las casas vecinas, por lo que la entidad sombría que habita en esta casa pudiera estar expandido por todo el vecindario. Los campos ingleses tienen varias casas señoriales muy lujosas, y una de las más impresionantes de todas es conocida como Rianham, la cual fue construida en el siglo XVII y se convertiría en el hogar Townshend durante los próximos 400 años. También se cree que es uno de los lugares más embrujados de todo el país. Este fue el lugar de uno de los avistamientos de fantasmas más inquietantes que se ha logrado captar en vídeo jamás. La familia Townshend ha sido muy influyente dentro de la política en Inglaterra durante varios siglos. Charles Townshend se casó con Lady Dorothy Walpole, la hermana del primer ministro del país a principios de los años 1700. Él era un hombre evidentemente bastante violento, y después de descubrir que su esposa estaba teniendo una aventura con otro hombre, la encerró en una de las habitaciones y nunca más la dejó salir. En el año 1726, la mujer se encontraba ya muy mal y murió de viruela. Muchas personas pensaron que ese era el final de la historia, pero más de un siglo más tarde, durante una fiesta de Navidad, los invitados en el pasillo tuvieron un encuentro con una entidad que luego fue apodada como la Dama de Marrón. Se cree que se trata del espíritu de Dorothy, que por lo general es vista bajando y subiendo las escaleras. Parece que la imagen tomada en el año 1936 capta esta aparición justo en las escaleras de la casa. La fotografía fue tomada para la revista Country Life y en ella se muestra esta aparición y está certificada de que la imagen es totalmente real. Este edificio fue construido en el año 1215. Dragon's-Holm es un castillo situado en la isla de Selandia, en Dinamarca. En un principio se usó como un hogar, pero después de que se le hicieran mejoras fue utilizado para varios propósitos, como por ejemplo un fuerte para evitar invasiones o una prisión, hasta que fue dinamitada por unos rebeldes en el siglo XVII. Seguidamente, el lugar tuvo que ser totalmente restaurado como un castillo residencial una vez más. Por sus múltiples usos, se dice que muchas atrocidades sucedieron allí, desde la tortura de prisioneros hasta la ejecución de varios inocentes durante los años previos al siglo XX. Además, como fue utilizado como cuarteles durante varias guerras, se dice que las almas de las víctimas aún merodean dentro de sus paredes y que perturban a cualquiera que se atreva a entrar. Hasta ahora se han reportado 3 tipos diferentes de fantasmas: una dama de gris, una dama de blanco y un hombre llamado Lord Bothwell, quien fue uno de los esposos de María I de Escocia y que falleció dentro del castillo como un prisionero. Y aunque en la actualidad el lugar es un hotel de lujo, los residentes tratan de mantenerse bastante alejados. Aún así, el lugar recibe una gran cantidad de huéspedes que no les importaría encontrarse con un fantasma o dos y que no tendrían problemas en descansar y pasar momentos agradables en un lugar donde hubo tanto sufrimiento y muerte en algún momento. La casa de Lizzie Borden es una de las casas embrujadas más famosas de los Estados Unidos, pues allí ocurrieron hechos horripilantes durante el siglo XIX. El lugar está ubicado en Fall River, Massachusetts. Andrew Borden fue propietario de la casa desde 1874 hasta 1892. Allí el hombre vivía con su esposa y su hija Lizzie Borden. En general, la familia tuvo una vida feliz
Muchas personas pasaban a visitarlos y se quedaban en este lugar, pero esta fachada se vino abajo en agosto de 1982, cuando alguien acabó con los padres brutalmente con un hacha. La primera persona que llegó a la escena reportó haber escuchado a Lizzie riendo histéricamente en una de las habitaciones, por lo que ella fue arrestada inmediatamente y acusada de los cargos. Sin embargo, finalmente fue absuelta y pasó el resto de su vida viviendo en el mismo pueblo, pero en otra casa. La casa en donde ocurrieron los atroces hechos es ahora una casa de descanso para visitantes, quienes han hecho muchos reportes de actividad paranormal. Se cree que esos sucesos son causados por las almas de las personas que allí fallecieron. Para los cazafantasmas, una de las casas embrujadas más accesibles es la de Carl Beck, en Ontario. De hecho, este lugar se puede alquilar por medio de Airbnb. Esta casa victoriana fue construida en 1885 por el adinerado comerciante de madera Carl Beck. Allí vivió con su esposa y sus 9 hijos. Beck, quien también fue alcalde de la ciudad, amaba presumir de su riqueza con las demás personas, tanto que fue el primero en el pueblo en tener un coche, en el año 1903. El coche aún está expuesto en el museo local. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien para esta familia, pues su esposa falleció a causa de una misteriosa enfermedad, lo que causó que su hija mayor Mary se tuviera que encargar de la familia, mientras que obviamente Beck continuaba administrando el negocio familiar. Cuando él falleció, dejó toda su fortuna a sus hijos a excepción de Mary, a la que solamente le dio $1, y esto hizo que la mujer se llenara de odio y mucho resentimiento. Finalmente, ella acabó siendo una anciana muy amargada, y se cree que su fantasma aún merodea dentro de la casa para descargar su ira a quien sea lo suficientemente adinerado como para ser dueño de esta propiedad. Muchos huéspedes han reportado haber experimentado eventos supernaturales, como objetos que se mueven solos, ruidos y bajas temperaturas en el aire. Esto obligó a que Airbnb la promocionara como una casa embrujada y un lugar en donde las personas podrían probar su valentía. El castillo Liv está ubicado en Kildare, Irlanda. La mayoría de los historiadores creen que el edificio se construyó en el siglo XIII. El lugar en sí había sido usado anteriormente como un lugar de ceremonias, que se cree que había estado allí desde la Era de Hierro y que además fue propiedad del clan O'Bannon, quienes fueron los segundos en mandar dentro de la región. Sin duda, aquella era una época violenta, donde ellos constantemente se mantenían en batalla con familias rivales. Sorprendentemente, lograron mandar durante los siguientes 300 años, hasta que una disputa entre los miembros del propio clan llevó a una matanza masiva en 1532. Luego el castillo pasó por varios dueños, hasta ser casi destruido por completo durante un incendio durante la Guerra Civil de Irlanda en 1922. Después de eso, el lugar fue totalmente restaurado. Sin embargo, las personas no estaban al tanto de las atrocidades que habían tenido lugar allí. Sin embargo, en los trabajos hechos en los años 1900, en una de las habitaciones detrás de la capilla, dejaron al descubierto los restos de cientos de personas, convirtiendo el lugar donde ocurrió en una de las masacres más grandes de todo el país. Se cree que las almas de muchas de esas víctimas son las que en la actualidad merodean el lugar. Algunos de los fantasmas más vistos incluyen la dama de rojo que camina por los pasillos con una daga en su mano y 2 niñas que corren a lo largo de los pasillos. Se cree también que un espíritu no humano merodea en esta propiedad. De él se dice que tiene el tamaño de una oveja, agujeros negros en los ojos y también en la nariz, y cuando llega, emana un hedor insoportable similar al de la carne podrida. Montecristo Homestead es una estructura colorida en Yune, Australia, y se conoce como el edificio más embrujado de todo el país. Sus actuales dueños han estado aquí por más de 50 años. Pero una combinación de ocurrencias extrañas, junto a varias historias aterradoras que les han ocurrido a los anteriores habitantes, los tienen convencidos de que dentro de la propiedad hay un espíritu atrapado. Se creen que los fantasmas son los antiguos dueños del lugar que fallecieron en 1910 y en 1933, pero fueron muy vengativos desplegando violencia sin medida. En el año 1961, un cuidador falleció de un disparo en esta propiedad. También está la historia de una mucama embarazada que se lanzó al vacío desde el balcón, un niño que fue arrojado por las escaleras por una fuerza invisible después de haber sido arrebatado de los brazos de su niñera, un mozo de cuadra que fue quemado en su cama de paja y una ama de llaves que ató a su hijo enfermo en el establo durante unos 30 años.
Las personas que se han quedado en la casa han reportado visiones aterradoras, pensamientos maliciosos y avistamientos constantes de fantasmas que en ocasiones han logrado tocar o tomar a los visitantes. También existen una serie de fotografías que parecen mostrar apariciones y que te harán preguntarte qué fue lo que sucedió en el lugar. Tal vez estas entidades decidieron quedarse para ocasionar tragedia. En 1890 se construyó la mansión Lemp en San Luis, Missouri, y fue propiedad de la familia Lemp, quienes eran dueños de la cervecería más exitosa en la región para ese momento. Básicamente eran celebridades locales gracias a su cerveza marca Flagstaff, por lo que era lógico que vivieran en una de las casas más grandes de toda la ciudad. En 1901 todo empezó a salir mal para esta familia, sobre todo cuando su hijo más joven, que en ese momento tenía 28 años, era quien debía tomar el control de la compañía a continuación. Pero él murió debido a complicaciones cardíacas y su padre decidió quitarse la vida solo unos años después. Después de esos sucesos, en la casa ocurrieron varios acontecimientos a resultado de problemas económicos. Se cree que 6 miembros de la familia Lemp fallecieron dentro de la propiedad durante un periodo de 30 años, y con la creencia de que algunas de ellas no fueron de manera natural, sino que fueron provocadas, se piensa que es muy probable que algunos de sus espíritus aún merodeen en el lugar hasta el día de hoy. Este sitio ha sido investigado regularmente por investigadores paranormales, pues es considerado como uno de los edificios más embrujados de toda América. Quizá aún hay verdades que deben ser descubiertas acerca de los eventos que sucedieron allí hace ya un siglo. Tal vez, de ser descubiertos, muchos de esos espíritus pudieran descansar en paz. El Palacio de Linares es el centro de la ciudad de Madrid en España, y fue construido en algún momento a mediados de los 1900. Como su nombre lo indica, en algún momento una familia de apellidos Linares vivió en este lugar. Desde ese momento fue convertido en el KCD América, lo cual hace homenaje al cine y al arte hispano. Pero fue cuando se convirtió en su uso más reciente lo que hizo que algunos misterios salieran a la luz. Los constructores del lugar pronto empezaron a reportar sonidos extraños como por ejemplo pasos, puertas rechinantes y llantos de bebés, e incluso estos eran reportados cuando el lugar estaba completamente vacío. Todos los incidentes parecían suceder cerca de la casa de la muñeca en el patio trasero, la cual había sido construido por la hija adoptiva de los Linares, Raimunda. De acuerdo a la leyenda, la pareja descubrió que la niña era la hija ilegítima del esposo, y para empeorar las cosas, la madre era una trabajadora en la fábrica de tabaco del padre. Y a su vez ambos eran medio hermanos. En resumen, la pequeña era el resultado de la relación entre su padre y su medio hermana. Esto hizo que los Linares siempre intentaran quitar a la pequeña de en medio. Aún realmente no se sabe la verdad absoluta acerca de esta historia, pero sí se sabe que tuvieron éxito con los planes de deshacerse de la pequeña. Todo apunta a que es su espíritu el que aún embruja el palacio. La mayoría de historias de fantasmas alrededor del mundo están relacionadas con edificios en particular, pero en esta ocasión se cree que una villa completa es hogar de cientos de fantasmas. Yarizal Al-Hamara, en los Emiratos Árabes Unidos, fue construido en una propiedad privada al noroeste del país. Para mediados del siglo XIX, tenía una población de cerca de 200 personas, quienes se ganan la vida pescando para obtener perlas. Sin embargo, los habitantes del pueblo a menudo tenían conflictos con los mandatarios del país, solo por el hecho de venir de una tribu diferente, por lo que a menudo las tropas eran mandadas allí y arrasaban con todo lo que veían. Eventualmente, en 1968, los residentes aceptaron la oferta de ser reubicados en Abu Dhabi y olvidar así todo el conflicto. Después de eso, nadie se mudó a la villa, por lo que quedó en total abandono, por lo que, como podrás imaginar, la propiedad cayó en un estado de ruinas. Aún así, por la cantidad de las atrocidades que ocurrieron en este lugar, se cree que hay cientos de espíritus caminando a lo largo de estas estructuras, las cuales forman parte de un pueblo fantasma, literalmente. Sin duda, resulta espeluznante merodear el área durante el día, pero durante la noche se dice que se escuchan gritos y llantos que hacen eco a través del viento, sonidos que le darían a cualquiera escalofríos hasta la misma médula. Sin ninguna duda, la Casa Blanca es probablemente la casa más famosa de todo el mundo. Fue construida a finales del siglo XVIII y ha sido el hogar de cada uno de los presidentes de los Estados Unidos desde los años 1800. Aunque muchas extensiones y mejoras se le han hecho a la propiedad desde entonces, el núcleo de la casa permanece casi intacto. Aunque casi fue quemada por los británicos en el año 1814,
Al ser un lugar tan histórico, podría sospechar fácilmente que está embrujado. Pero en lugar de albergar fantasmas víctimas de sucesos atroces, como normalmente sucede, en la residencia habita el fantasma de Abraham Lincoln, quien al parecer dejó sus asuntos pendientes antes de fallecer. Se cree que una foto tomada en 1869 después de su fallecimiento muestra al fantasma de este hombre de pie detrás del retrato de su esposa. Además, ha habido reportes de varios invitados del lugar que se consideran personas serias e inteligentes y que afirman haber visto o escuchado a este fantasma. Uno de los testigos fue el presidente Truman y su familia, Theodore Roosevelt, Ronald Reagan y hasta el propio Winston Churchill, quienes escucharon pasos o vieron la sombra de Lincoln con su sombrero, con el primer avistamiento siendo reportado en los años 1860 y los más recientes habiendo sido en los años 1980, podría ser que el fantasma de Lincoln hubiera logrado seguir adelante al final, o tal vez esté esperando invitados o residentes más receptivos para poder comunicarse. Si han llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.